Bienvenidos, estamos en Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema acerca de los huesos. ¿Qué ocurre en ellos? Y hemos estado tocando el asunto de la iniquidad, o sea, el pecado, qué efecto tiene en nuestras vidas. Es un efecto de muerte, de destrucción, de tristeza, desolación. Todo depende de la iniquidad que esté operando dentro de un linaje. Y pueden existir hasta varias iniquidades operando en un linaje. Porque a veces ha ocurrido incesto, se ha derramado sangre, ¿sí? Homicidios, por todas las cuestiones que han estado pasando desde los bisabuelos hasta los padres. Y están operando diferentes causas que traen dolor y sufrimiento y no se tiene explicación del por qué ocurren. Cuando venimos a la palabra y comenzamos a estudiar la palabra, el Señor nos comienza a dar luz de todo asunto que está escondido en la oscuridad. Y cuando el Señor nos trae luz, podemos entender y comprender qué hacer y cómo resolver el problema a través de la palabra. Y cuando declaramos todo aquello, qué maravilloso, las cosas cambian totalmente. Cuando en un linaje hubo incesto, entonces se desprenden diferentes tipos de espíritus, como espíritus de violación, ¿sí? ¿Qué otro mal le podría decir? Divorcios. Pueden haber adulterios. Miren, dentro de ese linaje, esa iniquidad comienza a operar a tal grado que comienzan las mujeres de ese linaje a tener hijos, a prostituirse, y no se explican por qué. Y lo ven como una cuestión natural de ese linaje. Pero no es así. Y cuando alguien quiere reconocer que tiene que salir de esto y comienza a entender la causa que es el incesto, tenemos que declararlo como pecado en todo nuestro linaje. Ahora bien, esto va a tener efecto en aquella persona que lo confiesa. Y si aquella persona se hace libre, puede compartir a su linaje cuál es el proceso de libertad. Y el proceso de libertad en esencia es Cristo Jesús. Pero que tenemos que declarar el pecado, la iniquidad operando para que sea quebrantado. Dios es bueno y maravilloso. En el capítulo anterior llegamos hasta la causa número 10, que es el agravio y abusos de todo tipo. Y mencionamos que es causa de violación, abusos, calumnia y lengua maldiciente, y le dimos lectura al Salmo 53, verso 4. Muy bien, hoy vamos a proseguir con el número 11. Otros aspectos importantes: volverse errante y vagabundo. Errante y vagabundo. ¿Cuál es la causa de esto? Homicidios, confianza en la riqueza. Quiero invitarles a que leamos en el Salmo 109, verso 10. Dice: vaguen errantes sus hijos y mendiguen, y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Qué terrible es esta palabra. Esto está hablando de Judas. Judas el que tenía la bolsa, el que llevaba las finanzas del Señor. Y él tomó dinero, ¿sí? Hasta hubo un negocio a entregar al Señor por 30 piezas de plata. Yo le invito a que lea el Salmo 109, verso 10. Las consecuencias que le vinieron a Judas. ¿Y todo por qué? Simplemente el amor al dinero. ¿Qué ocurrió con Judas? Que él mismo se mató. Y se explotó, dice la palabra. Porque estaba dependiendo de las riquezas. Verso 12. Derrota en contra de los enemigos. ¿Cuál es la causa de esto?
en la idolatría, en la hechicería, en la rebeldía. Y lo habla Deuteronomio 28-25. Escuche bien esto y póngale atención. Cuando una persona identifica que está en maldición, lo primero que tiene que hacer es identificar la causa. Esta puede encontrarse en ella misma o en su línea generacional o en ambas. Entonces, cuando las identificamos, tenemos que presentarlas ante el Señor. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y lo dice Gálatas 3:13. Pero preguntémonos, ¿de qué ley nos redimió? Según Romanos capítulo 8:2 dice de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Esto es maravilloso. El hombre por sí mismo no puede hacer nada. Pero en Cristo Jesús Dios se va a manifestar de una manera maravillosa. Dios nos está librando de la muerte, de toda maldición, de toda iniquidad. Él nos libra, lo dice claramente, de la ley del pecado, de la iniquidad y de la muerte. No nos está librando del Antiguo Testamento o de la ley de Dios. Ella es vigente, mis hermanos. Romanos 7:6. O sea, cuando dice que nos ha librado de la ley, tenemos que preguntarnos de qué ley. De la muerte y del pecado. Pero no de la ley de Dios. Esto es bien importante entenderlo. Ahora bien, la iniquidad entra a los huesos. Muy bien. Al principio le hice una pregunta: ¿cuántos huesos tiene usted? Sí, muy bien. A cada hueso va a entrar la iniquidad. A nuestros huesos, a los huesos del hombre. ¿Y qué produce? Cuando hay una iniquidad operando en los huesos de una persona, entra artritis acompañada de dolor, osteoporosis, fracturas constantes, deformaciones de columna, dolor, curvaturas de columna, dolor, no recepción de calcio. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar cuando una maldición, una iniquidad está operando en una persona y que penetra a los huesos. En el Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Oh, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Eso es lo que está diciendo aquí David. El gozo del Señor llega a los huesos y les da vida. O sea, nuestros huesos tienen que estar nutridos totalmente de la gloria de Dios. No tienen que estar secos. Cuando tú lees la palabra y comienzas a encontrar en ella, hay riqueza. Dice que aquel que medita en su palabra, Salmo 1, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esa agua de la palabra penetra hasta nuestros huesos, hasta nuestra columna. No estarán secos. ¿Qué es lo que viene también a la vida del hombre? La tristeza va a los huesos. Proverbios 17:22. La maldición va a los huesos. Los conflictos de pareja secan los huesos. Escucha lo que dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Escucha, mira, hasta dónde llega esta situación. Terrible cuando leemos ese pasaje. En Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren cómo lo está describiendo aquí la palabra. Muy bien, entonces, sí necesitamos ver qué es lo que Dios nos está diciendo en todo esto. Pongamos atención. Dios quiere darnos una vida y vida en abundancia. Los huesos de los vivos generan vida. Hay revelación, pero los huesos de los religiosos generan muerte. Son huesos de muertos, ya no tienen vida. Si hay muerte es porque hay mentira en ellos. Gente religiosa, gente legalista. Muy bien, existen cautiverios espirituales. Hay cautiverios espirituales. En el Salmo 141:7 dice: cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. El Seol es una región donde están los muertos y la cautividad. Mucha gente tiene huesos cautivos. Pactos generacionales. Escuchen bien. Pactos generacionales que traen destrucción y muerte. En Ezequiel 6:3-7, escuche lo que nos dice la palabra. Destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán devastados, haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. También pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré vuestros huesos alrededor de vuestros altares. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte! Y Ezequiel 6:6, donde quiera que tengáis vuestras moradas, las ciudades quedarán desoladas. Los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy el Señor. Muy bien. La causa de tener huesos cautivos es haber hecho altares y hechicerías, y la maldición los persigue. ¿Cuánta gente no levanta altares para adorar demonios? Y en ellos viene prontamente la destrucción. Y dice que al Seol serán echados sus huesos. La vida del ser humano está en los huesos. Ezequiel 37:1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Ya conoce usted este capítulo de Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿Qué nos está describiendo espiritualmente? Nos está describiendo un pueblo, Israel, el pueblo de Dios, que anda con huesos secos. Pueden estar caminando, pero en ellos no hay vida. Secos, secos en gran manera, dice la Escritura. Y luego dice el verso 2, y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Significa que no había temor de Dios en ellos. No había palabra en sus huesos. No estaba el agua de la palabra en sus huesos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Oye, tenemos que mandar la palabra. Guatemala está llena de huesos secos, lo estamos viendo hoy día, que se van en pos de ideologías que traen destrucción y muerte a una nación. Es triste verlo. En el verso 5 dice: así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí que haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo en esto?
Número 1, estos huesos están cautivos. Número 2, los huesos oyen. Y 3, yo hago entrar espíritu y vida en ellos. Los huesos tienen poder espiritual. Y quiero que escuche esto. En los huesos queda todo escrito de aquella persona. ¿Qué fue lo que él hizo en toda su vida? Como una computadora. Ahí se encuentra todo. Por eso es que los brujos los usan para sus ritos y sus actos proféticos. Van a los cementerios y sacan los huesos. Por medio de huesos pueden poner cautividad y vigilante en una tierra. Los huesos no se deben tocar. No se deben de guardar, ¿sí? Definitivamente. Y no se deben de usar. Eso es necromancia. ¿Qué significa necromancia? La palabra necromancia viene del griego formada con la palabra necros, que es igual a cadáver, como en necropsia. Y la palabra, ¿sí?, manteia, es adivinación. Y se refiere a la adivinación invocando muertos. Y esto es a través de los huesos. Los huesos son una puerta espiritual entre los demonios y el mundo físico. En los huesos quedan toda la información de lo que hizo la persona y puede haber transferencia espiritual. Hoy día, ¿cómo manejar un disco duro? Los huesos tienen que ser enterrados, quemados. Escuche lo que dice la Biblia en el primer libro de Reyes, 13:2. Y clamó contra el altar por la palabra del Señor. Y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados los huesos humanos. Los hechiceros pueden sacar toda la información grabada en los huesos de los adoradores de Satanás. Todos los poderes que recibieron están en los huesos. Y ellos pueden sacarlos porque son revelados hacia ellos. Todos los pactos establecidos con ellos. Y los demonios entregados a ellos. O sea que a través de los huesos, los hechiceros recogen la unción de muerte. Poder que ellos necesitan. Con huesos se puede matar a una persona. Rociarán sobre ti la ceniza de los huesos porque tú debes de morir. Terrible. Segundo libro de Reyes 23:16. Al volverse Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Lee esta historia. Lee esta revelación de lo que el Señor nos está mostrando en ella. En el segundo libro de Reyes 23:20 dice: y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Muy bien. Aquí encontramos dos tipos de huesos.
Número 1, los huesos de gente natural. Los usaban para levantar un altar, los quemaban y profanaban el altar. Número 2, los huesos de los santos, los profetas. En estos huesos quedaba la unción del profeta. Escuchen bien esto. Hay casas que están afectadas y cuando se llega a ser liberadas, se han encontrado huesos y aún puestos de una manera bien estratégica donde se encuentran. Y esto es para maldición, para que el espíritu que fue dado sobre esos huesos queden sobre esa tierra para traer destrucción. Jeremías 8:1 nos dice: en aquel tiempo, declara el Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Tremendo. Todos estos que adoraron el sol, la luna, los astros, y que no adoraron al Dios verdadero, dice: sacaréis sus huesos de sus tumbas y los pondréis sobre la tierra y serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Qué importancia tienen nuestros huesos? Porque en nuestros huesos, cuando venimos al Señor, viene la presencia y la gloria de Dios sobre nosotros. La unción poderosa del Espíritu está en nuestros huesos. Y tenemos que saber la diferencia de todo esto. Y nos lo está diciendo la Escritura. A causa de sus hechicerías, sus huesos quedaron contaminados y en cautividad. Oye, sus huesos quedaron, ¿en qué? En cautividad. Estaban contaminados. ¿A causa de qué? Estos sacerdotes, a causa de las brujerías que hicieron. Veamos la unción de Elías sobre Eliseo. Este es un pasaje bien precioso. En el segundo libro de Reyes 13:21. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí que vieron una banda de merodeadores, de saqueadores, de ladrones, y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Bueno, cualquiera pueda decir esto. Este es un cuento de hadas. Esto no puede ser cierto. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? El muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y éste revivió, se puso en pie. Los huesos no quemados de los hechiceros, brujos, satanistas, dan derechos legales a demonios poderosos con los cuales se pactaron para tomar dominio sobre la tierra. Pero ¿qué está pasando con los ungidos de Dios? En vez de dar muerte, aún los huesos dan vida. Esto es precioso. Esto es precioso, mis hermanos. Dios está obrando en riqueza y en fidelidad y en amor. Hay poder en los huesos de los santos. Por esta razón Dios enterró a Moisés. ¿Se imagina usted? ¿Quién era Moisés? ¿Qué había en sus huesos? Era el misterio de Dios puesto en los huesos de Moisés. Cuando tú vienes a Dios y tienes una entrega profunda con Dios, Él va a declarar sus misterios y los pondrá y los fijará en tus huesos para que permanezcan. En Judas 1:9 dice:
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Este salmo habla de Jesús. Ningún hueso le fue quebrantado. En San Juan 19:33 dice: pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Salmo 35:5. Donde antes no había terror, ahí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar que los huesos de nuestros enemigos sean esparcidos. Aquí hay una guerra espiritual bien fuerte y profunda, mis hermanos. En el Salmo 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, y se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, dice David, y mis huesos se han consumido. La iniquidad está en los huesos. Salmo 109:18. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿Qué es esto? La iniquidad penetró en Judas. ¿Cómo hacer que esa iniquidad salga de los huesos, de la columna de las vértebras? Sí. Lucas 13, 11, 16. ¿Qué nos dice aquí la palabra? ¿Se recuerdan de este pasaje donde una mujer encorvada? Muy bien, Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía de ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Esto no me lo dice el verso 16. Estaban acusando a los fariseos de Jesús de que en día de reposo le había hecho libre. La iniquidad entra a los huesos. Muy bien. Qué interesante es saber que el Señor habla de la iniquidad, habla del pecado, habla de los huesos. Que nuestros huesos deben de estar limpios. Veamos algunos aspectos. Número 1, escribir el libro de sus memorias. 2, declarar todo pecado y pedir perdón. 3, ordenar que sea desarraigada la iniquidad de su alma y de sus huesos. 4, ordene que la sustancia líquida que se aloja en sus huesos y en sus entrañas salgan de su organismo. Mis hermanos, necesitamos libertad. Cuando aquella mujer tuvo la dicha de encontrar a Jesús y el Señor extendió su mano de poder, aquella mujer fue libertada. Fue necesario que esa mujer revelara algo, no lo dice la Escritura. Pero para que el Señor haga algo es que vio el corazón de aquella mujer y entendió lo que ocurría. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener un ordenamiento. Primero, escribir el libro de sus memorias. ¿Qué está pasando en su linaje? Declarar todo pecado y pedir perdón. Ordenar que sea desarraigada la iniquidad de su alma
y de sus huesos. Ordene que la sustancia líquida que se alojó en sus huesos y en sus entrañas salga de su organismo. Pueden haber efectos físicos al desalojar los líquidos de la iniquidad que estaba alojada en sus huesos. Pero va a haber una gran libertad en Cristo Jesús. Hablar de estos temas como el que causa temor a muchos. Mis hermanos, estamos viviendo una guerra espiritual bien confrontativa. Las tinieblas, o sea, la iniquidad, ha tomado naciones y pueblos. Y la apostasía está alumbrando poderosamente. Pareciera que tiene más luz la apostasía, el pecado, la corrupción, que la verdad de Dios. Entonces, ¿dónde está la iglesia que está declarando la verdad de Dios y la luz de Dios sobre la tierra, sobre nuestra Guatemala? Para lograr un propósito de gobierno, mucha gente recurre a las hechicerías. Aún traen gente de otros lados y presentan ceremonias y sacrificios de sangre para lograr sus propósitos. El que tiene ojos espirituales lo puede entender y ver, mientras que otros no. A pesar de que se les muestra la verdad, el engaño sigue. Guatemala necesita libertad, liberación. Y aquel que viene a Cristo Jesús, el Señor dará luz. El amor de Dios es luz, que podemos ver la grandeza del Padre. Dios te ama a ti, así como ama a Guatemala. Y así como tú necesitas libertad en Cristo Jesús, así Guatemala necesita libertad hoy día en Cristo Jesús. El reino de los cielos es justicia. No es comida ni bebida, sino es justicia. Es gozo y paz en el Espíritu. Es redención para la vida de nosotros. Es redención para la vida de Guatemala y las naciones. Necesitamos entregar todo nuestro ser, nuestra tierra, nuestros huesos, nuestra alma, y decirle: Señor, perdónanos por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, oh Dios. Dios te ama y quiere romper toda iniquidad de tus huesos y sacar toda iniquidad de tu vida, para que el Señor obre poderosamente salvación para tu vida. Ven a Él, ven al Señor Jesús, y Él hará grandes cosas para ti. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor. Y, Señor, hay mucha gente pasando, Señor, situaciones de dolor y sufrimiento que se repiten constantemente, Señor, en linajes. Y es porque esa iniquidad está operando, Señor. Ese espíritu generacional está corriendo, Señor, y está tomando derechos. Padre, que tú puedas librarlos, Señor, cuando tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y trae tú la libertad para ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ven a Jesús. Cree en Él, recíbelo como Señor y Dios obrará, el Padre, perdón, salvación y vida eterna para ti. Dios te ama. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tema. Y recuerda, nos puedes seguir a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Te esperamos en el próximo estudio. Bendiciones.